Muy buenas tardes. Es un gusto recibirles en el ITESO. Este es la última sesión abierta del Seminario Permanente de Estudios de Movilidad Urbana, que es un espacio en el que nos reunimos a los que nos gusta este asunto de la movilidad. En realidad hay una definición muy formal, que somos un espacio diverso que reflexiona sobre… En fin, somos los que nos gustan estos asuntos al interior del ITESO, y una de nuestras actividades es justamente compartir lo que saben otras personas y de alguna manera promover espacios en donde dialoguemos no nada más al interior del ITESO, sino con compañeros y compañeras externas. Entonces, bueno, así hacemos sesiones cada mes, el tercer miércoles de cada mes, que ahora cae cerca de Navidad, así es que por eso lo estamos haciendo ahora. Y tenemos un gusto enorme porque cada una de las 4 personas que nos acompañan podrían impartirnos conferencias, pero bueno, estamos aprovechando que están todos aquí, que es una hermosa coincidencia, para que dialoguemos. Y entonces este espacio es más de diálogo que así de unas grandes conferencias. Pues tenemos el gusto le paso la voz a Daniel, que nos va a hacer favor de moderar el diálogo, y aquí estamos a sus órdenes. Gracias. Ajá, perfecto. Estos, muy bien. Pues antes que nada, muchas gracias, Gaby, por la invitación. Me siento muy honrada estar aquí con ese panel de lujo, aprovechando el contexto de la FIL. Siempre nos trae gente interesante acá al ITESO, ¿no? Entonces, como bien dice Gaby, pues ya estamos cerrando el seminario con broche de oro, ¿no? Con estos invitadas. La dinámica que tenemos planeado van a ser ponencias de 15 minutos después de que les presento a cada uno de ellos. Y ya otros 15 minutos con algunas preguntas para arrancar el diálogo, y ya el resto del tiempo que tenemos para abrir preguntas y comentarios de todos que están aquí. Entonces, comienzo con las presentaciones. Tenemos hasta el final, nacida en Granada, Carmen Lizárraga es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, es profesora titular del Departamento de Economía Aplicada y miembro del Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Granada. Colabora en los másteres de Cooperación al Desarrollo, Gestión Pública y ONGD y de Gestión Pública, y ha coordinado los estudios de Turismo y Economía. Actualmente es investigadora principal del Grupo de Investigación Historia Económica, Instituciones y Desarrollo. Sobresalen sus investigaciones en el campo de desarrollo humano y movilidad urbana sostenible en España y Europa, así como su colaboración en proyectos de cooperación al desarrollo en Perú, Ecuador y otros países. Ha publicado en revistas como el Journal de Transport Geography, Transport Policy, Rural Sociology, Cities, and the Journal of Urban Planning and Development. Fue diputada en el Parlamento de Andalucía y ponente en las leyes de presupuestos autonómicos para los años 2016, 17 y 18. Bienvenida, muchas gracias, Carmen. Y al lado de Carmen tenemos a Carmen Miralles, que es catedrática de Geografía Urbana en el Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde ha sido vicerrectora del 2020 al 2023 en temas de campus, sostenibilidad y territorio, directora del Departamento de Geografía del 2017 a 2020 y subdirectora del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental del 2009 al 2016. Actualmente es investigadora principal del Grupo de Estudios sobre Movilidad, Transporte y Territorio. Ha desarrollado su carrera académica en temas de movilidad, transporte y ciudad desde una perspectiva territorial, ambiental y social, donde el género ha sido uno de los temas transversales en sus investigaciones. Tiene más de 100 publicaciones, entre ellas sobresale el libro Ciudad y Transporte, el binomio imperfecto.
Ha fungido como directora del Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona de 2004 a 2008, diputada en el Parlamento Español de 2000 a 2004, viceportavoz de la Comisión de Infraestructura y concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Reus del 1999 a 2000. Bienvenida, Carmen, muchas gracias. Y desde el sur tenemos a Giovanni, ¿cómo pronuncia? Eso se me fue, ¿cómo se pronuncia? Vecchio, Giovanni Vecchio. Es planificador urbano y doctor en planificación, diseño y políticas urbanas del Politécnico de Milán. Actualmente es profesor asistente en el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de Chile y también es investigador asociado en el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable. Además, es director de la revista EURE, Revista Latinoamericana de Estudios Urbanos Regionales. Su trabajo investiga las implicaciones sociales de la planificación urbana y de la movilidad con el enfoque en accesibilidad, justicia y espacio público, vulnerabilidad territorial y problemas de planificación. Ha participado en proyectos de investigación nacionales e internacionales con experiencias en Brasil, Colombia, Ecuador, México, los Países Bajos y Paraguay. Bienvenidísimo, Giovanni. Entonces vamos a empezar con los caballeros, con el caballero como primer ponente. Ya ahorita Gaby va a poner su presentación y pues 15 minutos. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias Daniel, muchas gracias a todas y todos, primero que nada por la invitación. Me encanta ser parte de este panel, de ser también minoría como hombre en este panel. Creo que es muy bueno cuando se van alterando los equilibrios, sobre todo en disciplina que tradicionalmente ha tenido totalmente otro tipo de equilibrio. Y bueno, en mi caso, quisiera compartir con ustedes, como no los resultados, porque es un trabajo todavía en desarrollo, entonces, aunque vaya a mostrar como algunos resultados, la verdad como lo que creo que puede ser interesante compartir y abrir, digamos, para conversar después entre todos, son algunos de los métodos que estamos utilizando en el caso de Santiago de Chile, para ver lo que en el título traté de resumir como cercanos pero inseguros. Es decir, por un lado, un tema clave de nuestras ciudades para su planificación, para la calidad de vida de las personas, que tienen que ver con lo que normalmente definimos como accesibilidad, pero al otro lado también la inseguridad, sobre todo por cómo es percibida por las personas. Este interés, porque probablemente muchos de ustedes han visto este esquema que se ha utilizado en París para promover lo que hoy día se define como la ciudad de 15 minutos, que nos habla de un ideal muy bonito, donde al centro estamos nosotros y a tan solo 15 minutos caminando o en bici encontramos todo lo que necesitamos, lugares de trabajo, de estudio, donde encontrar nuestros amigos, donde ir al médico si nos sentimos mal, donde comprar, etcétera. Y este esquema nos habla de algo que es muy claro de comunicar, en 15 minutos llegas a todo, pero no nos habla de lo que ocurre en esos 15 minutos, cómo paso yo esos 15 minutos. Y entonces lo que en París, digamos, podemos ya imaginar, ¿no?, lo que implica en términos de contexto urbano, en qué entorno nos estaríamos moviendo. En el caso, por ejemplo, de Santiago, significa que probablemente tenemos que pasar esos 15 minutos caminando por lugares no muy amigables. Sobre todo pensamos en una persona mayor, que muchas veces se mueve más lentamente quizá, y en este caso, en esta poco amigable avenida, tiene que caminar en pleno sol, tiene que cruzar varias pistas, ¿no?, de la avenida, tienes varias vallas y barreras, entonces hay que dar muchas veces vueltas muy largas, entonces ya esto no plantea 15 minutos muy agradables a la hora de caminar por espacios como estos. Y también puede que a la incomodidad se sume también la inseguridad.
es un lugar que aparentemente, digamos, inocuo, es un lugar, bueno, en el caso de Santiago, donde hay cierta incidencia, ¿no? de la criminalidad, y lugar donde en este caso, bueno, estamos viendo esta calle en una mañana, en un momento medio vacío, pero podemos imaginar lo que significa caminar por aquí, por ejemplo, de noche o de nuevo en un momento donde no hay mucha gente y puede aumentar, digamos, la percepción de inseguridad. Y de nuevo, 15 minutos que quizá me separan del lugar al que quiero llegar, pero 15 minutos que no son tan agradables. Y puede que quizá no esté ocurriendo nada malo en el lugar, pero que todo me esté diciendo que sí tengo que tener miedo. Y esto es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en los últimos años, de nuevo en el caso de Chile, con un problema bastante grande de inseguridad percibida, por lo menos en la opinión pública, como ven los datos, el año pasado casi el 90% de los chilenos declaraba sentirse muy inseguros, 4 de 5 declaran haber hecho cambios en sus rutinas, que nos involucran también cuando hablamos de movilidad. Decido no salir de mi casa, o hacerlo en otro horario, o hacerlo en auto en vez que caminando porque me siento más seguro, o espero que alguien me acompañe. Entonces, este contexto que tiene que ver, claro, con la sociedad en general, también puede afectar este bonito modelo que París hace unos años nos está proponiendo como el referente, ¿no? Para ir adaptando nuestras ciudades y como algo que en todas las ciudades deberíamos poder efectivamente implementar. Entonces, tomando en cuenta esas dimensiones, nos empezamos a preguntar, eso como parte también de un proyecto más amplio que estamos desarrollando comparativamente con Santiago y Guadalajara, con Gabriela y con Alejandro. Bueno, nos empezamos a preguntar justamente en qué medida la inseguridad, tanto el crimen que realmente ocurre, como también lo que cada uno percibe, inciden en la movilidad de las personas mayores. En dos sentidos. Por un lado, cuánto inciden en la decisión de las personas mayores de moverse y hacerlo especialmente a pie, y cuánto inciden también en la experiencia de movilidad. El enfoque de las personas mayores viene de mirar básicamente las estadísticas demográficas. América Latina es la región en el mundo que está envejeciendo más rápidamente. Su población en 30 años, hasta 2050, la población mayor va a crecer de un 146%. Chile en la región es uno de los países que más está envejeciendo y de aquí a 30 años va a tener un cuarto de su población que va a tener 65 años o más. Y por un lado estamos en un lugar donde la caminata potencialmente tiene más relevancia porque nos observa esa dependencia del auto tan fuerte que se observa, por ejemplo, en Estados Unidos, pero de nuevo, estamos en un contexto donde la inseguridad nos puede jugar en contra de nuestros esfuerzos para una movilidad más sostenible y lo puede hacer no solo porque realmente, ¿no?, ocurre algo, sino por cierta brecha que existe entre lo que nos dicen las estadísticas y lo que perciben las personas. Entonces, de aquí parte de nuevo nuestro interés para analizar este tema. Para presentarle algo muy breve de Santiago, que Karma conoce muy bien. Bueno, es una ciudad que no se diferencia quizá tanto de Guadalajara, tiene un poco más de habitantes, 7 millones de habitantes. Como muchas metrópolis de América Latina, es una ciudad desigual y segregada. El mapa a la derecha muestra cómo se distribuyen los grupos socioeconómicos y las zonas en azul y azul oscuro son donde se concentra la población de mayores recursos. Y vemos que en el mapa a la izquierda, que muestra cómo se distribuye la población mayor, vemos uno de los pocos mapas de Santiago que nos repite el mismo patrón del mapa socioeconómico, es decir, que la población mayor se distribuye en toda la ciudad, lo que significa que se distribuye tanto en barrios de altos ingresos, con lindas avenidas arboladas, como la imagen de arriba, como también en barrios que se han densificado mucho en los últimos años, con un entorno muy amigable, como también en el barrio que, en la imagen de abajo, que es representativo de la mayoría, ¿no?, de Santiago, donde tenemos viviendas unifamiliares de unos 2 pisos, espacio público muchas veces abandonados y que para la mayoría de las personas mayores es la realidad en la que se movilizan. Entonces, bueno, quisimos partir, primero que nada, enfocándonos en lo que era la primera palabra del título, cercano, cercanía, hablando de accesibilidad y de proximidad. Tratamos de analizar, primero que nada, cómo se distribuye la población mayor en Santiago y después tratar de definir perfiles
de los barrios donde se concentra la población mayor y definir perfiles en base a dos dimensiones. Por un lado, el acceso caminando a oportunidades locales. Si camino 10 minutos a una velocidad más baja, no la velocidad a la que puedo caminar yo un día que estoy bien, 4 o 5 kilómetros por hora, sino 2,5 por hora. Y camino, bueno, por 10 minutos. ¿A cuántos lugares llego? ¿A cuánto equipamiento, comercio, servicio público, etcétera? Y por el otro, si necesito salir de mi barrio, ¿qué transporte público tengo a disposición? Si camino 10 minutos, ¿llego a una estación del metro o llego a una parada del transporte público, a algún bus? Y esto lo hicimos, bueno, primero con un análisis clúster jerárquico que nos permitió, analizando datos del censo, ver dónde se concentra más población mayor. Y eso nos llevó a excluir el centro de Santiago, que ha recibido mucha migración y por ende tiene una población más joven, y las zonas más periféricas, que se han consolidado en los últimos 20, 30 años y también tienen una población más joven. Y dentro de este gran anillo que se encuentra alrededor del centro, definimos entonces alguna tipología en base a los criterios que le comentaba. Y tratamos de definir, siguiendo un poco las teorías de Karel Martens, que habla de umbrales de suficiencia, cuánto necesitamos para estar bien, para responder a nuestras necesidades. Por esto hablamos de manera aparentemente muy tajante de accesibilidad suficiente o insuficiente. A veces nos sirve tomar decisiones tan netas para también comunicar más fácilmente, ¿no?, nuestros resultados. Y bueno, aquí tenemos una selección de los barrios donde se concentra más población mayor y bueno, es aquí donde empezamos a analizar nuestra segunda pregunta. ¿Cómo se relaciona esta accesibilidad, el potencial, la oportunidad que nos ofrecen los lugares que habitamos con la inseguridad? Entonces lo que hicimos fue, siguiendo con esos mapas bivariados que ocupan dos variables, como ven, me gusta mucho porque encuentro que pueden comunicar mucho de manera bastante sencilla, a la variable que ya vimos anteriormente, la de accesibilidad, que aquí está en los tonos oscuros, le agregamos la incidencia de la criminalidad. En Santiago hay un desafío. Los datos sobre el crimen no son de acceso público. Hay que pedir una contraseña y pedirle a alguien que ojalá ya te conozca, que esté en el Ministerio del Interior. Por suerte, una coinvestigadora respondía a este perfil. Y entonces logramos sumar la segunda variable que habla de la incidencia de la criminalidad. Y ahí es como identificamos varios barrios donde se concentra población mayor con diferente incidencia de la criminalidad y nos enfocamos en dos de ellos, que elegimos porque también teníamos la posibilidad, gracias a contacto con la institución local, para llegar a ellos. Y lo que hicimos fue trabajar con un grupo en realidad acotado de personas mayores, unas 10 en cada barrio, y realizamos con ellos 3 actividades. Primero, a la hora de reclutarlos, realizamos entrevistas largas preguntando por sus características, su experiencia de movilidad en general, cómo perciben la experiencia de moverse por la ciudad, y también varias preguntas asociadas a la inseguridad, como qué tan seguros y inseguros se sienten solos en sus casas, esperando en un paradero, caminando por la calle, más cómo asocian varios elementos que podemos encontrar, tanto del entorno construido como también prácticas, ¿no?, de personas que están, por ejemplo, en la calle, cuánto lo asocian con inseguridad y cuánto efectivamente los observan. Después, por una semana, realizamos un seguimiento, preguntamos todos los días a dónde iban para realizar qué actividad, con qué modo de transporte y de nuevo, qué tan seguros e inseguros se sentían en lo distinto, en la casa, caminando en la calle y en el paradero. Y finalmente terminábamos con una entrevista caminando. Y tuvimos pero que disfrazar nuestro trabajo. Tratamos de no decirle hasta el final que estábamos trabajando con temas de inseguridad, para que no nos estuvieran diciendo que se sentían muy inseguros, sino dejar que el tema saliera por la fuerza que tenía, que saliera en primer momento si efectivamente era un tema prioritario o sino que saliera después si no era tan relevante. Y por esto ven una ficha que le dejamos porque lo que hicimos fue, además de entrevistarlo a la hora de reclutarlo, dejarle un acelerómetro. Hacer que por una semana tuvieran un reloj de eso que no se recargan, no hacen nada, no son tampoco muy bonitos, pero miden cuántos pasos hace la persona, cuántas horas se mueven, cuántas duerme, cuántas hace movimiento intenso. Y así también le podíamos devolver algo al final de la semana. No solo decirle gracias por su aporte a la investigación, sino así es como se ha movido en esta semana, esto es lo que ha caminado. La Organización Mundial de la Salud dice que debería caminar un poco más, le sugerimos hacer este ejercicio, o si no, según lo que dice la OMS, lo está haciendo muy bien, siga así. Y aquí lo difícil era hacer que nos sintieran eso como una competencia, porque algunas decían, bueno, tenemos que movernos mucho porque quiero ver con mi vecina que efectivamente yo sí me he movido y no soy floja como ella.
Y bueno, pero todo esto también nos llevó a algunos resultados, ¿no? Esto lo estamos empezando a analizar y tenemos una muestra muy pequeña, pero lo que hemos tratado de hacer y lo que vamos a tratar efectivamente de hacer es los datos que han surgido tanto del seguimiento diario, donde todos los días preguntábamos por la percepción de inseguridad, como también lo que nos han comentado todos los días, los lugares que han visitado, la cantidad de lugares y a cuántos de ellos han llegado a pie. Bueno, tratamos de, queremos hacer análisis más sofisticados también, pero por ahora empezamos un poco a cruzar, ¿no? A ver un poco qué aparece. En realidad, cuando cruzamos la percepción de inseguridad, qué tan insegura se siente la persona en el paradero, caminando sola en la calle o en la casa, y lo cruzamos con la cantidad de lugares que visitan o qué porcentaje de sus viajes realizan a pie, no vemos algo como tan claro todavía. De nuevo, necesitamos análisis más sofisticados, pero aparentemente, de hecho, en el barrio que tiene mayores niveles de inseguridad hay más desplazamiento, por ejemplo, que se realizan a pie. O el lugar donde hay más incidencia de criminalidad no es el lugar donde hay una mayor percepción de la criminalidad. En cambio, hay una relación más clara con la accesibilidad percibida. Preguntamos a las personas qué tan fácil sienten que llegar a los lugares que necesitan y efectivamente las personas que visitan más lugares sienten que tienen mejor accesibilidad a los lugares que necesitan. Y al contrario, pero de nuevo, en desarrollo, las personas que más caminan aparentemente tienen una percepción peor de su accesibilidad, como que la caminata fuera algo obligado, pero de nuevo lo queremos ir profundizando. Bueno, también para ir acelerando, recuerdan que tuvimos una tercera actividad que tiene que ver con la caminata y esto también nos ha permitido ver algo interesante porque efectivamente comprobamos que la seguridad sí es relevante, pero no es la primera variable, no es el primer tema que mencionaban nuestros entrevistados, o mejor debería decir nuestras entrevistadas. Primero se mencionaban temas del espacio público, de la calidad, la mantención de la vereda, lo fácil o difícil de cruzar. Después salen los temas de seguridad, muchas veces con un tema que le habría gustado mucho a Jane Jacobs, de hay un vecino siempre que está ahí mirando, me siento seguro. O sí está el tanto que roba, vende droga, pero lo conozco desde que era niño, así que no me genera, digamos, mayor problema. Y finalmente llegaba también, sí, lo que tenía que ver efectivamente con prácticas de adaptación. Ya no salgo después de cierta hora. Ya a mi edad, bueno, no salgo mucho, pero cuando tengo que salir no lo hago a las 6 de la tarde. Entonces, bueno, para ir terminando, quería compartir, bueno, reflexionando algunos desafíos que en realidad estuvimos viendo, ¿no? Tratando de hacer este proyecto y otros también en la línea con personas mayores. Primero, hay un gran desafío que tiene que ver con encontrar las personas con las que uno quiere trabajar, porque como le comentaba, la gran mayoría de nuestras participantes han sido mujeres. Las reclutamos en lugares asociativos donde van una vez a la semana o más y es muy difícil encontrar hombres. Los hombres se quedan en la casa cuando ya están jubilados, no es porque vayan a trabajar y no salen de ahí. Entonces es mucho más difícil efectivamente que participen de esos tipos de lugares y de ese tipo de instancias. Le comentaba también la dificultad, que sé que en México tienen menos, de acceder a los datos que tienen que ver con la criminalidad, aunque sí, eso lo estuvimos viendo acá, no necesariamente que un crimen esté en una base de datos significa que estén siendo reportados todos los crímenes. Puede que la tasa de crímenes efectivamente reportados por la persona vaya cambiando del lugar por diferentes razones. Y esto puede tener que ver con otro desafío, ahí me salto al cuarto, que tiene que ver con por un lado lo que Amartya Sen llama preferencia adaptativa. Termino queriendo lo que sé que puedo tener y el otro tema simplemente como de acostumbrarse, ¿no? A lo que efectivamente es nuestra realidad. Entonces, si ya estoy acostumbrado, para mí no es tema, no voy a reportar que en la esquina venden droga o que disparan u otros, digamos, hechos de ese tipo. Volviendo al tercer desafío, que el tema que ya le comentaba, bueno, el desafío de preguntar por seguridad sin hacer énfasis en esto, para que no apunte todo ahí, sino que el tema efectivamente aparezca con la fuerza que efectivamente tiene. Y finalmente, que un desafío quizá más para el investigador, de darle a la caminata el significado que tiene. Porque uno lo mira desde la perspectiva de la accesibilidad, cómo permite que la persona llegue a los lugares que necesitan, cómo puede mantenerse autónoma, activa, etcétera. Pero a veces la caminata no es una actividad instrumental para llegar a un lugar, sino una actividad que tiene un valor en sí, porque disfruto salir, hacerlo con mi mascota, con mi pareja, con mi nieto,
encontrarme con otra persona en la calle y eso nos puede decir mucho también de qué tanto finalmente se vincula o no la caminata a la inseguridad. Eso, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la invitación al ITESO. Y bueno, pues, Daniel, muchas gracias por la moderación de la mesa y un honor estar con estos colegas tan estupendos y que hayamos coincidido aquí en Guadalajara, que no es una Guadalajara. Y Gabriela, a ti como siempre también un agradecimiento especial. Yo voy a hablar el otro día en Casa ITESO Clavijero pudimos compartir los resultados de una investigación que es fruto de un proyecto de investigación sobre movilidad, miedo y género, pero hoy se trataba de contar las tripas de este proyecto y concretamente las tripas de algunas publicaciones que ya han salido. En mi contenido hablaré de la conceptualización teórica de la percepción de inseguridad, de la población objeto de estudio y área de estudio, los instrumentos que utilizamos, el muestreo, el análisis de datos y las limitaciones que tuvo el estudio. En primer lugar, y en referencia con la... A ver. Se ha quedado pillado. Espera. Ah, no, es que era otro botón. En relación con la conceptualización, comentaré que cuando empezamos a leer hicimos una revisión teórica profunda y nos dimos cuenta de que los distintos artículos, los distintos trabajos hablaban de cosas diferentes cuando se hablaba de miedo al crimen. Unos hablaban de percepción de la inseguridad, unos de día, otros de noche, unos en un parque, otros hablaban de la iluminación, otros hablaban de la altura de los setos, otros hablaban de la vegetación, otros nos encontrábamos que era seguridad percibida, otros riesgo percibido. En unos la muestra era solo mujeres, en otros la muestra eran mujeres y hombres, había algunos de adultos mayores, otros de mujeres jóvenes, había de movilidad independiente infantil. Y lo que pretendíamos era tener un marco teórico conceptual que pudiera integrar el conjunto de la investigación de percepción de inseguridad para poder elaborar un instrumento, una encuesta que pudiera tener algún tipo de validación. Con lo cual, observamos que había dos dimensiones bien definidas en relación con la percepción de inseguridad. Una era el miedo al crimen y la otra era el riesgo de ser víctima. El miedo al crimen dependía de factores personales como el género o la edad, la racialización y factores ambientales que han sido comentados aquí, los hemos visto en algunas imágenes que Giovanni ha mostrado. Factores sociales también han sido revelados por la investigación de Giovanni, por la nuestra también. Concretamente, el otro día comentaba la presencia de personas borrachas era un factor social que incrementaba la percepción del miedo al crimen y experiencias de victimización previa, tanto directa como indirecta. En segundo lugar, la otra dimensión era el riesgo de ser víctima y eso podía provocar cambios comportamentales de evitación, de confrontación o de empoderamiento. Una vez que tuvimos ese marco teórico, pudimos plantear 5 preguntas de investigación en relación con las diferencias de género en todas esas dimensiones y también poder hacer un mapeo para saber en qué áreas específicas de nuestra área de estudio se estaba produciendo mayor percepción de inseguridad, cuáles eran los factores que provocaban esa percepción de inseguridad y si había formas específicas de violencia sobre las mujeres que no eran captadas por las estadísticas oficiales, que esa era como la novedad principal. Así que aquí había que hacer una elección sobre las personas a las que dedicaríamos el estudio. Habría que hacer también una elección temporal y de área de estudio. Nuestra población objeto de estudio fue el estudiantado universitario con unos criterios de inclusión y exclusión. Nuestros criterios de inclusión fuera que estuvieran estudiando entre segundo y quinto curso porque tendrían que haber vivido por lo menos un año en Granada, para que conocieran bien tanto su barrio, el barrio en el que vivían, es decir, nos interesaba el nivel meso, como que conocieran también el nivel de campus. Y eran estudiantes de grado. Y criterios de exclusión, pues que llevaran menos de un año viviendo en Granada y que cursaran primer curso.
¿Por qué estudiantado universitario? Porque nosotros sabíamos, por una investigación previa, que las mujeres universitarias se daba un fenómeno a nivel global y es que sufrían acoso por un trabajo de Checato, que lo hacen 21 universidades en distintas latitudes del mundo y sufren acoso sexual. Entonces nos centramos ahí. Como ven ustedes, el área de estudio se centró en las partes de Granada de color azul más clarito, es decir, campus Centro y campus Fuente Nueva, en esos campus, y pretendíamos tener una muestra representativa, que esto sí que era como lo más complicado, conseguir que la muestra de población representativa de los campus Centro y Fuente Nueva. Segmentamos la población de esos campus tanto por centros, teníamos todos esos centros, no grados, sino los centros, los edificios donde estudiaba la gente, y teníamos la población de hombres y mujeres. Eso era fácil de conseguir por la memoria, ¿no?, de la universidad, los datos. Así que ya teníamos nuestra área de estudio y nuestra población que queríamos analizar. Pues pasamos a los instrumentos. Utilizamos una metodología de enfoque mixto con una recolección de datos a partir de una encuesta. Hicimos una prueba piloto en abril de 2022 a 52 estudiantes, en la que, por cierto, estaba Gabriela en Granada, y a partir de ahí afinamos la encuesta, le quitamos algunas preguntas que vimos que no aportaban mucho. Hicimos, en la definitiva, validamos el contenido a través de la literatura, el constructo a través de análisis factorial exploratorio y la consistencia interna en todas sus dimensiones y en el total con el alfa de Cronbach. Y después se utilizó metodología cualitativa porque al final de la encuesta se preguntaba a los participantes los puntos inseguros y una descripción de los mismos, donde aflorarían estos factores personales, ambientales, sociales y de victimización previa. Es decir, íbamos a tener información sobre este marco teórico desde un punto de vista cuantitativo para una muestra representativa de los campus Centro y Fuente Nueva, pero también íbamos a tener un mapeo de las experiencias subjetivas en el territorio de esa población. No representativa del territorio, pero sí válida como experiencias únicas del estudiantado que nos había ofrecido su respuesta. El muestreo, que fue lo más complicado, y esto tengo que decir que fue después de haber hecho y haber hablado con compañeros de otros departamentos, a ver cómo lo hacíamos, y bueno, pues al final se subió el cuestionario a la plataforma LesSphinx, decidimos hacer muestreo probabilístico porque lo normal en este tipo de investigaciones es que haya muestreo no probabilístico, es decir, que tengamos una muestra que es por conveniencia o por bola de nieve y entonces no es representativo de la población. Hicimos muestreo aleatorio sistemático, lo que quiere decir que íbamos seleccionando a la muestra en cada centro en función contando un número de veces un participante, que era la semilla, y después se contaba la población y se seleccionaba otro, se contaba así, hasta que se tenía la muestra, tanto para hombres como para mujeres. Hubo 2 personas que se encargaron de esto, 2 investigadoras, Isabel Castillo y Cataisa Martín, tenían una identificación y un código QR con el que el estudiantado accedía a la encuesta. Se hizo así porque podíamos utilizar el método CAWI, Computer Assisted Web Interviewing, porque este tipo de población tiene fácil acceso a Internet, conoce muy bien el método. Por supuesto, cumplimos con los criterios éticos de la Universidad de Granada y así que finalmente alcanzamos en las barras más oscuras nuestro tamaño muestral para todos los centros y estratificado por género. El análisis de datos, ya que los teníamos, estábamos muy contentas cuando teníamos los datos, pues lo primero que se hace es una prueba Kolmogorov-Smirnov para saber si las respuestas eran o no distribuidas normalmente. Como no había una distribución normal, se aplicaron pruebas no paramétricas, concretamente el test de la U, de Mann-Whitney, para saber si había diferencias significativas, si la hubo, de género, en algunas dimensiones, en otras no. Estos resultados fueron los que se mostraron el día anterior. Se calculó también un índice de brecha de género y una nueva medida, que fue para el mapeo,
el PIPS, la puntuación de puntos percibidos inseguros, que podía tomar el valor 1, 2 o 3. El valor 1, si se daban factores sociales, ambientales, 1 de factor social, ambiental o de victimización, 2, se daban 2 factores en la experiencia, o 3, si se daban 3 factores. Con esto se consiguió este mapeo, como digo, no representativo del territorio, pero sí de las experiencias únicas del estudiantado, en el que se veía que, primero, no había un patrón espacial en las experiencias, pero sí había algunos puntos que nos indicaban que eran inseguros por algunas razones, sobre todo por factores ambientales, en el caso de Granada, y por factores sociales. Había menos victimización, solo como un 9% de los casos se debía a esto. Pudimos también obtener, a partir de este método, las experiencias de victimización de hombres y de mujeres y los tipos de victimización que se daban en el territorio, tanto para hombres como para mujeres. Y ahí fue cuando afloró lo que no captaban las estadísticas, que las mujeres recibían violencia sobre sus cuerpos y tenían una preocupación mayor por todo tipo de crímenes y por todo tipo de victimización acentuada por la violencia sexual que habían sufrido. Además, esto se vio en la encuesta a lo largo de su vida, habían tenido algún tipo de victimización previa de acoso en un 67% de los casos. Y se vio como los hombres, y por eso la dificultad, yo coincido con Giovanni en esto, nosotros teníamos esa facilidad, sufrían otros tipos de victimización en el territorio más relacionados con delitos sobre la propiedad. Y al mismo tiempo era su principal preocupación. También los hombres se mostraban más seguros, incluso decían que no había fueron más los que dijeron que no había ningún espacio inseguro en Granada. Las limitaciones del estudio fueron pues que fue un estudio binario, hombres, mujeres, no teníamos población transgénero para poder llevar a cabo un análisis. Se hizo con puntos vectoriales y no con celdas, de manera que, bueno, no teníamos queríamos conocer esos puntos. Y luego tampoco pudimos hacer intersección de clase ni de racialización, porque la población analizada era una población homogénea. Y bueno, pues esto formó parte de un proyecto de investigación en el que participamos 4 investigadores, 2 investigadoras más jóvenes y 2 seniors, y 3, porque Gabriela nos abandonó en Granada, Alejandro Greenlight y yo y Gabriela éramos los más seniors. Y bueno, pues fruto de él salieron algunas publicaciones, estas que hay aquí, y la más nueva es Cities. Y para finalizar, pues yo animo a todo el mundo que esté en investigación y comentar que es muy importante que la metodología se haga de una forma muy rigurosa y partir eso de un marco teórico que permita una validación de una encuesta, si la vamos a utilizar, para darle fortaleza al estudio. Entiendo que el muestreo es complicado, hacer muestreos probabilísticos, pero si no, pues muestreos de conveniencia. Y eso es todo. Muchas gracias. Sí. Gracias. Bueno, yo estar aquí con tantos amigos y con tantas amigas es siempre un placer. Ya saben que Guadalajara es una de mis ciudades. Yo tengo 3 ciudades: Barcelona, Guadalajara y Santiago de Chile. Y estamos aquí, las 3 ciudades, por lo tanto estoy muy contenta. Miren, cuando hablamos de inseguridad en la ciudad, yo siempre pienso en Jane Jacobs, ¿no? Lo ha mencionado Giovanni, porque ya en los años 60, ¿no? Jacobs nos decía en su magnífico libro que qué era inseguridad y quién eran los otros, porque la inseguridad está relacionada entre un binomio nosotros, los otros, ¿no? Y entonces ella responde a esa pregunta diciendo: la inseguridad solo se resuelve si entendemos, cuidamos y gestionamos bien el barrio. De hecho, los 15 minutos es un gran eslogan, ¿sí?, para, ¿no?, cuantificar
ese concepto de barrio. Y el concepto de barrio, en el concepto de barrio, ¿no?, esa pregunta, ¿quién somos nosotros y quién son los otros? Y por tanto, quiero empezar esta pequeña charla remitiendo a esa gran pensadora, porque ya ella, en los años 60, que no sé qué inseguridad había en los años 60, ¿sí?, en relación a la inseguridad actual, nos decía cómo tratar ese tema de inseguridad. Y la inseguridad es un concepto polisémico. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inseguridad? ¿De la percibida? ¿De la real? ¿De la reportada? Porque las tres son distintas. La percibida es esa que nos hace modificar nuestros hábitos a pesar de que nunca nos haya pasado nada. La real es los actos violentos, ¿no?, que pasan en nuestro espacio público, porque normalmente estamos hablando siempre de espacio público, aunque no solo es en el espacio público donde hay inseguridad en la ciudad. Y la reportada es esa, ¿no?, que denunciamos cuando vamos a la policía y ponemos esa denuncia, ¿sí? Son tres conceptos súper distintos, muy distintos, que además van de lo mayor a lo menor. La percibida siempre es mucho mayor, la real es menor que la percibida y la reportada es menor que la real. ¿Cuáles son los datos de esas tres inseguridades? De la reportada la tiene la policía, ¿sí?, y según en qué ciudades y según en qué países, eso es más o menos público. La real es muy difícil de obtener, muy difícil de obtener. Y la percibida es la que nos han contado Giovanni y Carmen. En Barcelona, ya hace mucho tiempo, más de 20 años, el alcalde Maragall se dio cuenta de que esos tres conceptos de inseguridad eran muy distintos y que necesitaba datos, ¿sí?, al menos de los reportados, que los tenía por los datos policiales, pero también de la percepción. Y entonces hace ya más de 20 años que se elaboran unas encuestas de inseguridad percibida. Y por tanto tenemos datos, y datos no coyunturales, sino estructurales, y además encuestas muestrales, y por tanto que podemos atribuirlas a toda la población sobre ese concepto de inseguridad percibida. Y por tanto, cómo, ¿no?, ahora sabemos que cómo cambia a nivel de percepción, cómo cambia a nivel de qué es inseguridad, y cómo cambia también a nivel territorial. Yo les invito a que entren en la página web del Instituto Metrópolis y allá hay esas encuestas. Y tendrán los datos, el cuestionario. No son encuestas fáciles, pero son encuestas muy necesarias. Muy necesarias también para entender la ciudad y para entender cómo gestionarla y planificarla. Y pensando en eso, en inseguridad, estaba pensando cómo analizamos eso, cómo cuantificamos la inseguridad, qué metodologías tenemos que utilizar para entender el elemento inseguridad en nuestro espacio público, que tanto influye en nuestra vida cotidiana, mucho más de lo que nosotros, y especialmente nosotras mismas, ¿no?, muchas veces pensamos o expresamos. Incluso en ciudades como la mía, donde yo creo que la inseguridad no existe. Porque Barcelona es una ciudad muy segura. Pueden robarte el móvil, pueden robarte la cartera, pero difícilmente te agreden físicamente, ¿sí? Pero incluso en esas tipologías de ciudades, la inseguridad percibida cambia especialmente los hábitos de las mujeres. Entonces, estaba pensando qué metodologías nos permitan aproximarnos a ese fenómeno tan complejo.
Carmen y Giovanni nos han contado proyectos y metodologías concretas de ciudades concretas, Santiago y Granada, ciudades muy distintas entre ellas, ya de tamaño, pero igualmente muy interesantes. Y estaba pensando que, además de las metodologías cuantitativas y cualitativas, que son las metodologías que utilizamos los científicos sociales en esos ámbitos, había una tercera metodología que hoy quiero contar muy resumidamente, que es la metodología de tracking, que es una metodología que está saliendo como una tercera vía, una tercera metodología entre lo cuantitativo y lo cualitativo. ¿Qué nos pasa con la metodología cuantitativa y cualitativa? Con las dos, que siempre son metodologías reportadas y, por tanto, en menos o más medida, metodologías que parten de la subjetividad. Siempre, aunque después las podemos cuantificar, pero siempre son metodologías que siempre pasan por nuestra opinión, por nuestra memoria, por nuestra percepción. ¿Sí? En cambio, la metodología de tracking es una metodología que es totalmente objetiva, porque nosotros no influimos en los datos que estamos reportando. Para aquellos que no sepan de lo que estoy hablando, es sencillamente poner un GPS en cada una de las personas que queremos analizar. Un GPS que nos da los recorridos y que además, si queremos, nos puede incluso dar la actividad física de las personas. Pero eso ya es otra dimensión y aquí no vamos a entrar. ¿Sí? Les decía que el track reporta los recorridos en GPS de una persona por un periodo de tiempo determinado. Yo creo que esta metodología, a nivel de valorar la inseguridad en las ciudades, nos es interesante. Y nos es interesante no por lo que diga de inseguridad, porque un GPS no nos dice nada más que un recorrido, sino de lo que nos dice de la ciudad. Porque el GPS, y por tanto los recorridos que nos dan esos GPS, nos reportan objetivamente qué partes de la ciudad o qué tipologías de espacio público utilizamos o evitamos. Y lo hacen, ¿sí? Nos lo reportan sin que nosotros o nosotras tengamos que opinar sobre nuestros recorridos o nuestros desplazamientos cotidianos. Por tanto, lo que los tracks nos podrían ayudar en ese elemento de inseguridad o de percepción de la inseguridad es cruzar los recorridos en tracking con el uso del suelo de cualquier ciudad. Y los usos del suelo son informaciones que ahora tenemos fácil para cualquier barrio o para cualquier ciudad. A mí me parece, nunca había pensado en eso, porque ya saben que yo no me dedico a inseguridad, yo me dedico a desplazamientos, ¿sí? Pero los desplazamientos por sí mismos nos dan otras dimensiones de la ciudad, nos dan otras dimensiones de lo urbano. Y una dimensión de lo urbano podría ser esa. ¿Por dónde nos sentimos seguros? ¿Por dónde nos sentimos seguros en bicicleta? ¿O por dónde nos sentimos seguros caminando? Desde ese elemento de GPS o desde ese elemento de track o de recorrido. Sería interesante, ¿sí? Sería interesante cruzar, por ejemplo, esos elementos, esos recorridos con la información real y reportada que nos podría dar la policía, porque la policía sabe exactamente dónde suceden esos crímenes. Y por tanto, ahí hay alguna relación o no, ¿sí?
o lo que nosotros percibimos como seguro o inseguro en el espacio público no tiene nada que ver con lo real que pasa en el espacio público, ¿no? Sería, ¿sí? Carmen y Giovanni nos han contado lo que han hecho, yo les invito a hacer. Fíjense, es un punto de vista distinto, ¿eh? Les invito, ¿no?, a que puedan utilizar ese método para entender más esa seguridad en la ciudad. Fíjense que ese método no es estadístico, no hay muestra, no nos interesa cuánta gente, sino qué hacen, cuáles son sus hábitos concretos de recorridos y de desplazamientos. Y también tengo que decir que ¿cuál es la unidad que tenemos que analizar en esa metodología de tracking? Porque esto es muy importante. Nosotros hemos utilizado muchísimo esa metodología en términos de desplazamientos cotidianos y ese fue un gran debate dentro de mi grupo de investigación. ¿Cuál era la unidad de análisis? Un desplazamiento era una unidad, una persona era una unidad, ¿sí? Porque si no teníamos bien definida la unidad, no podíamos utilizar esa metodología. Y la unidad, y eso nos lo reportó la literatura académica, era y es día-persona. Con lo cual, eso nos permite, con menos participantes, tener un grupo de... Es que no quiero decir muestra porque no lo es. Un grupo de participantes mayor, porque multiplicamos el número de participantes con los días participados. Por lo tanto, no son 50, son 50 por 7 si utilizan 7 días. Y 50 por 7 ya es un grupo considerable. Por tanto, ¿no?, lo que quería compartir con ustedes es esas nuevas metodologías que no son ni cuantitativas ni cualitativas, pero son objetivas porque no pasan por nuestra opinión ni por nuestra percepción, que nos pueden ayudar también a analizar esa inseguridad percibida a partir de qué espacio público utilizamos y qué espacio público no utilizamos. Por ejemplo, Jane Jacobs, ¿no?, nos habla de la inseguridad en los parques, porque quiero volver a ella y acabar desde ella. Nos dice, en su libro nos dice, los parques en las ciudades siempre nos los muestran como elementos positivos de lo urbano, porque, ¿no?, en esa época no hablaba de cambio climático y por tanto de CO2 y por tanto de todo eso, ¿no? Pero ya en ese momento el espacio, ¿no?, los parques, los espacios verdes eran elementos muy positivos para la ciudad. Y ella nos dice, pero a la vez son los más inseguros, o pueden ser los más inseguros. Por lo tanto, un parque tiene siempre las dos caras. Puede ser un espacio muy positivo para la ciudad, pero a la vez puede ser un espacio muy negativo para la ciudadanía de esa ciudad, para los vecinos de esa ciudad que normalmente lo evitan. Por tanto, lo más importante del parque no es el parque en sí mismo, nos dice Jacobs, sino lo que pasa alrededor del parque. Eso es lo importante porque lo que pasa alrededor da seguridad o inseguridad en ese parque. Por tanto, ¿sí?, en ciudades como Guadalajara, como Santiago, como Granada, como Barcelona, podemos utilizar esas metodologías nuevas, además son fáciles, y sumar conocimiento urbano a nuestras ciudades. Gracias. Ahí está. Bueno, muchas gracias a las y el 3. Muy interesantes las ponencias. Tengo 2 preguntas compuestas. Realmente son 4, pero los voy a aventar en dos para ser más eficiente y ya abrir el diálogo con todos los demás. Ambos,
justamente siguiendo esa línea de la metodología. Entonces, primero quiero profundizar un poquito en sus experiencias sobre los diferentes enfoques metodológicos, ¿no? Quanti y quali, mixtos, esa nueva propuesta del tracking, justamente para abordar esos temas de seguridad. Y aprovechando esa primera pregunta, ¿cómo se resuelve la cantidad de las muestras para que sean estadísticamente representativas? Como bien acaba de decir Carmen, pues no podemos hablar de muestreos cuando son grupos de participantes, pero en muchos casos, pues qué tan relevante es a decir, ay, pues a llegar a este nivel de comprobación de rigor académico que vimos en la investigación de Carmen. Entonces, no sé si quieren seguir el mismo orden o quien ya tiene algo que decir al respecto. Agarren el micrófono, uno que funciona. Bueno, creo que una pregunta bien compleja. O sea, lo personal tiene experiencia haciendo un poco lo que mostraba, ¿no? Anteriormente, como partir por lo cuantitativo, más que solo cuantitativo, como agregado, algo que nos permita como entender quizá un contexto con el que uno esté trabajando y nos permita también entender hacia dónde mirar, dónde está pasando algo que queremos entender porque es representativo, más que representativo porque se parece a lo que está ocurriendo en otras partes o al contrario porque se escapa de esos patrones y ahí, una vez que uno identifica, ¿no?, esos lugares como relevantes, poder utilizar diferentes métodos, sobre todo quizá cualitativos, sobre todo para rescatar vivencias de personas y lo que no logran capturar, ¿no?, como estas miradas más agregadas. De nuevo, siguiendo lo que hace, por ejemplo, Karen Martens u otro, como esto sirve también un poco para definir no solo lugares que pueden ser más interesantes para uno como investigador, sino donde también puede ser más relevante poner la mirada para priorizar acciones políticas, teniendo, digamos, una investigación que nunca quiere quedarse solo en el artículo académico, o en el proyecto de investigación, sino generar algo que pueda efectivamente salir de la academia y ser relevante para instituciones públicas que toman decisiones o para ciudadanos que pueden utilizar esa evidencia para pedir ciertas acciones. Y en ese sentido creo que justamente el tema de muestra representativa creo que depende mucho finalmente, o sea, claramente hay criterios y Carmen lo mostró como súper bien de cómo efectivamente cómo validar muestras, cómo calcular representatividad, cómo a veces cómo explicar que no es posible tener algo representativo y es necesario como proceder por conveniencia, por bola de nieve, etcétera. Pero creo que depende mucho de nuevo de la finalidad que tenemos y creo que en muchos casos y creo que es algo como que comparte muchas realidades de América Latina, la investigación termina teniendo como muchas finalidades al mismo tiempo, no es solo para salir en el paper, digamos, muy prestigioso como muchas veces logra ser, sino también para tener una llegada a autoridades y de nuevo creo que eso probablemente como requiere mirada que no necesariamente tienen que ver con la representatividad de la muestra, sino con la capacidad de capturar efectivamente como lo que está ocurriendo en un territorio y eso puede pasar efectivamente por la combinación de diferentes métodos y a veces por muestras que, claro, como no responden a los criterios de representatividad, pero quizá compensan esa no representatividad con una profundidad de reconstrucción, por ejemplo, de cierta realidad, de ciertas prácticas, etcétera, que no solo permite, por ejemplo, hablando de 10 personas, ¿no?, de dar otra mirada, ¿no?, a lo que aparentemente una muestra acotada, sino logran abrir ventanas sobre ciertas realidades que termina siendo muy enriquecedora y no solo para la realidad local que ya quiere como conocer ciertas realidades de manera más precisa, sino a veces también para darle un nuevo valor, una nueva interpretación a lo que los datos cuantitativos quizá logran decir, pero hasta cierto punto. Bueno, pues yo estoy de acuerdo con Giovanni, depende a dónde queremos llegar, cuáles son nuestras preguntas. En el caso de tener encuestas, como comentaba Karma, que ya están elaboradas, que sabemos que la muestra es representativa, el problema es que estas encuestas, cuando hablamos de percepción de inseguridad, nos dan una escala macro o nos dan una escala meso, de barrio. Pero lo que hemos visto es que son muy importantes las experiencias, y ahora voy a lo cual, ¿no? Porque son experiencias únicas
y son micro. Y además son micro y pueden ser en un tiempo, en un momento determinado, por la noche, en este punto concreto, porque ocurría esta cosa o porque faltan estos elementos. Entonces, eso no nos lo va a dar una estadística oficial. Hay que descender. Sobre hacer muestreo probabilístico o no. Yo he aprendido los truquillos para conseguir hacer muestreo probabilístico. Este sistemático, que es una forma, y el otro que es por conglomerado. Por ejemplo, tener un centro universitario, decir que los conglomerados son las aulas y tener una muestra representativa. Yo uso el Excel de un compañero que me da el tamaño de la muestra, para si lo quiero hacer por estratos, pues con ese instrumento aplicamos la formulita del tamaño de la población y tamaño muestral y los tenemos. Y lo de los conglomerados es muy útil. Esa fue una investigación que hicimos que la hicimos así. La segunda fue la sistemática. Luego, la ventaja es que es generalizable. En el no probabilístico, pues no se pueden generalizar los resultados, tenemos estudios de caso. Y en lo cualitativo, da igual que tengas 12 o que tengas 10 participantes, porque lo valioso son las experiencias de esos 10, 12 participantes. En nuestro caso no tiene que ver con percepción de inseguridad, pero tenemos un trabajo sobre las experiencias en espacios educativos de mujeres racializadas negras a lo largo de toda su historia, desde que entran en educación infantil, tienen ellas conciencia de las experiencias que van teniendo hasta el final. Utilizamos teoría crítica de feminismo negro y lo valioso en sí mismo es que son esas experiencias. Entonces ahí de lo que se trataba era de darle voz y son protagonistas esas voces porque es necesario dar voz a algo que ha estado oculto o que ha estado invisibilizado. Y ahí sí que utilizamos metodología cualitativa. Por tanto, coincido totalmente con Giovanni. Depende del problema y no tanto como apuntar, ¿no? A lo mejor, bueno, luego lo mismo te sale una cosa muy bien, ¿no? Y publica en una revista buenísima. Yo creo que todas las metodologías tienen sus partes A o sus caras A y sus caras B. Y hay metodologías que te muestran fenómenos y te esconden otros. Por tanto, no hay metodologías mejores y peores. Depende de tu análisis y qué quieras preguntar a este análisis. Y el multimétodo es necesario, pero a la vez es muy complejo. Es infinitamente complejo, porque no porque le pongamos más metodología, los resultados van a ser mejores. Muchas veces, si ponemos mucha metodología y por tanto mucho multimétodo, lo que hacemos es tanto ruido que no sabemos dónde estamos. ¿Sí? Por tanto, alerta, más métodos no significa mejor tampoco. Tenemos que acertar en el método. Y como acertar en el método ya es difícil en sí mismo, muchas veces lo que pensamos es, pues, si los integro todos, acertaré. ¿No? ¿Sí? No acertamos. ¿Sí? Yo creo que nos dan cosas muy distintas. Para mí, el más complejo es el cualitativo. Cuando un doctorando de mi grupo de investigación me dice, yo voy a hacer este análisis con método cualitativo, yo no digo nada, pero pienso, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a estar para entender, ¿sí?, lo difícil que es un método cualitativo? Porque no son las 10 o las 12 personas, ¿sí? Lo que es difícil es entender cuáles son las variables importantes y qué jerarquía tienen. ¿Sí? Y por tanto, ¿qué relato sacas de esas entrevistas o de esos focus group? Y eso no te lo da ningún software de esos que utilizamos para jerarquizar, no.
no se confundan, ¿sí? Eso es un buen instrumento para facilitarnos ese análisis, pero no es el análisis en sí mismo. Porque si se creen que después de pasar esos software te van a dar esas variables y esa jerarquía, tampoco van a hacer también mucho ruido en su análisis, pero no vamos a ninguna parte. Por tanto, las metodologías todas son positivas, todas son excelentes, todas son buenas, pero no todas a la vez. Y entender perfectamente qué es lo que queremos estudiar y que lo que queramos estudiar requiere de una metodología concreta. Eso es uno de los pasos más difíciles en cualquier investigación. Para mí. Incluso a mí, ahora que llevo un montón de años, me es un elemento complejo, ¿no? Acertar en esa metodología que tengo que utilizar para ese análisis concreto. Súper, muchas gracias, Carmen. También en lo personal, porque escuchando a Carmen, ya siempre cuando veo esos programas y lo demás, me siento así que, ay, eso ni la he escuchado, porque yo soy 100% quali. También ya me sube el ego de saber de que estoy haciendo lo más complicado, ¿verdad? Digo, siempre quiero subrayar esto cuando hablamos de metodología, porque se percibe al revés. Como no hay números, como no hay modelos, como no hay Fórmulas. como no hay fórmulas, será fácil, ¿no? Entonces, bueno, si será fácil, pues empiezo por ahí. Y al cabo de un año de estar ahí analizando, ¿no? Uno se da cuenta de lo difícil que es hacer un buen análisis cualitativo. Eso es clave, ¿no? Buen análisis cualitativo, porque hay muchos que hacemos investigación cualitativa, pero de que sea realmente bueno, pues ya es otra cosa, ¿verdad? Bueno, última pregunta, ya aviento el micrófono al público. Me encantaron los mapas de Giovanni, ¿no? Qué maravilla abrir con eso. Entonces, quiero profundizar un poquito en qué aportan esos mapas a la reflexión y cómo han resuelto la obtención de datos de trayectos, pensando en esa metodología del uso de los mapas. Ahí también para aventarlo, no sé si lo hayan utilizado, cuando yo trabajaba con poblaciones callejeras en la Ciudad de México, yo pedía que ellos hicieran sus mapas, sus propios mapas, ¿no? De sus trayectos para hacer lo que yo llamaba sus circuitos de desplazamiento. Entonces, sí, también pensando en eso de percepciones y distancias y lo demás, sí han utilizado algo muy, muy quali en ese sentido. ¿Quién quiere responder? Que yo no he trabajado con desplazamiento, he trabajado con puntos concretos. Entonces, con desplazamientos no tengo experiencia. Porque nosotros abríamos el mapa y le pedíamos que nos señalaran los puntos percibidos inseguros y por qué eran percibidos inseguros. En desplazamiento, Karma y Giovanni son los mascas que decimos en España. Bueno, ya lo... ¿Sí se escucha? Perfecto. Bueno, como mostró la presentación, me encantan los mapas, pero al mismo tiempo creo que hay que tener como bastante cuidado porque justamente hay muchos datos, hay muchos programas para hacer mapas y uno corre un poco de riesgo a veces y lo veo un poco en el contexto, digamos, en el que estoy, de tener como cierto fetichismo de los mapas, como, lo puedo poner en un mapa, en un visor y llegué, como ahí está y que alguien más entienda de qué sirve, o sea, para qué no, pero yo lo hice, hasta crucé dos variables, hice algo súper complicado y se ve bonito, a veces no tan bonito, eso es ya un primer tema, pero a veces también bonito, pero ahí, claro, como es decoración nomás. Entonces creo que hay que tener efectivamente como mucho cuidado con eso, sobre todo hablando de mapas, digamos, cuantitativos. Creo que los mapas, como lo que mencionaba Daniel, son súper interesantes porque terminan siendo un objeto de investigación también en sí mismo. No solo lo que muestra, sino cómo lo muestran, cómo las personas representan su trayecto, lo que asocian, lo que se va sumando, algo que los sistemas de información geográfica terminan siempre absorbiendo o cancelando. Pero, de nuevo, como lo que creo que es súper importante son dos cosas. La primera, efectivamente, como tenemos preguntarse
¿para qué quiero este mapa? O sea, ¿qué quiero mostrar? A veces también preguntarme a quién lo quiero mostrar y ver efectivamente hasta qué punto sirve algo que puede ser como muy técnicamente refinado, tener 1.000.000 de puntos y un nivel de detalle como a nivel de baldosa de la casa, pero efectivamente, ¿qué es lo que me está permitiendo, digamos, entender de manera diferente respecto quizá a información que ya tengo? Como entonces no seguir un poco lo que la tecnología o sea, seguir lo que la tecnología ofrece, pero de manera sonada, no simplemente como dejarse llevar por todas las oportunidades que uno tiene a disposición. Y lo otro que creo que es súper importante y súper útil es pensar en los mapas como herramienta de síntesis, finalmente. En lo personal he tenido experiencia sumando como quizá lo que es una evaluación más cuantitativa, por ejemplo, en mi doctorado en Bogotá, analizando los tiempos de viaje con el Transmilenio, el transporte de una zona a la otra, pero después agregarle encima el resultado del trabajo cualitativo, de lo que las personas en un bar informal me habían contado de cuáles eran los lugares a donde iban, cómo llegaban ahí para hacer qué cosa, con qué modo de transporte. Y lo que era interesante era no solo dónde llegaban ellos, o lo que eran los tiempos de viaje con el transporte, sino ver que efectivamente las personas llegaban hasta aquellos lugares que eran posible alcanzar en una hora de viaje. Eso que vivieran en una zona muy central de la ciudad o en la extrema periferia, lo que significaba que es una barrera muy, muy fuerte que limitaba muchísimo la parte de ciudad de la que las personas podían aprovechar. Pero de nuevo, lo interesante creo de ese mapa estaba de nuevo en la superposición y en la síntesis. Como los dos mapas solo quizá podían decir algo súper interesante, pero de nuevo, limitarse como a dejar que fuera el mapa hablar y no que yo quizá como investigador hablar a través del mapa, siento que efectivamente como puede limitar mucho el potencial y la riqueza de lo que vamos descubriendo con nuestro trabajo. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que nos dice Giovanni. Yo creo que los mapas, la cartografía es un lenguaje. Y cualquier lenguaje, para que nos sirva, para que nos sea útil, tiene que ser comprensible. Porque si no, será muy bonito estéticamente, porque ahora la tecnología nos permite hacer cosas extremadamente bonitas, pero si son bonitas pero no nos dicen nada, el instrumento que es el mapa tampoco nos sirve de nada, ¿no? Imaginarse que habláramos lenguas que unos con otros no nos comprendiéramos, ese lenguaje no sería útil. Un mapa es eso, ¿sí? Es un lenguaje, y es un lenguaje muy complejo, extremadamente complejo. Yo estuve aquí en marzo y les mostré esos mapas de movilidad activa, que esos mapas nos costó mucho tiempo encontrar cómo tenían que ser esos mapas, qué colores, qué nos tenían que mostrar, ¿sí? Porque cada uno de esos mapas era un lenguaje por sí mismo, y encontrar eso fue una de las cosas más complejas del trabajo, mucho más que buscar los datos, mucho más que cuantificarlos, mucho más que hacer los índices. Eso es un trabajo que sale uno detrás de otro, ¿no? Pero el investigador, ¿no?, va mucho más allá de eso, que es ¿y cómo hago para que esto se entienda? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero que el mapa diga exactamente? Y en el mapa lo que tenemos que ser muy, muy respetuosos es en la cantidad de información que le tenemos que poner. Porque ahora la tecnología nos permite poner mucha información y además muy detallada. Pero puede ser que el resultado de eso, ¿sí?, sea cero, no nos diga nada. Por tanto, seleccionar qué información y qué detalle de la información. Y qué lenguaje, qué quiero que me diga el mapa. Yo como geógrafa que soy, a mí los mapas me fascinan. Yo siempre recuerdo mi profesor de cartografía, que entonces en esa época lo hacíamos a mano, ¿sí? Pero ahí ya me fascinaba, porque son muy potentes a nivel de información.
pero es una información que se tiene que entender cómo se tiene que transmitir. Pero me parece, para mí, imprescindible. Pero yo soy geógrafa, me tienen que entender. Muchas gracias. A ver, ahora voy a fingir que tengo uno de esos chips de GPS de tracking y que estoy juntando mis pasos, como las de tercera edad ahí en Santiago, participando con Giovanni, y les llevo el micrófono. Si alguien, eso hasta atrás, no, no, me va a ganar. Bueno, bueno, yo aquí adelante, usted atrás. Adelante. Bueno, muchas gracias. Juan Pablo Jiménez, profesor de urbanismo, aquí del ITESO. Yo creo que los investigadores tienen mucha responsabilidad cuando mapean, porque si eso se filtra a los medios estigmatizan. Aquí los desarrolladores inmobiliarios en barrios donde se sienten inseguros hacen más reservas territoriales con más facilidad porque hay más inseguridad, ¿no? Entonces la gente se va yendo y compro reserva y luego voy a construir. Bueno, yo quiero preguntarles algo muy específico. Yo pertenezco a un grupo de WhatsApp, a 2 grupos de WhatsApp en los barrios donde viví en la niñez, pero vive una hermana todavía ahí y le apoyo cuando sucede algún evento. Están muy bien comunicados y cada que hay un acontecimiento casi en tiempo dicen, está un señor con una pistola en tal calle y tengan cuidado. Pues están por desaparecer actualmente los organismos de transparencia, los están promoviendo para que se vayan. Y eso nos daría una falta de referencia de qué está sucediendo en las calles y la única referencia es lo que estamos a través de los WhatsApp enterándonos, ¿no? Y esto va a pasar a Secretaría de Gobernación. Cuando queramos información, hablando en catalán, es como si a Junqueras le quisiéramos pedir qué está pasando en el barrio del Raval o a Juanma Moreno en el barrio de Triana en Sevilla, ¿no? Nos van a decir lo que quieran. Entonces, ¿qué podemos hacer como sociedad civil para organizarnos, documentar lo que está pasando y mapear para que nos dé como idea del modus operandi cada día más agresivo de la delincuencia organizada y con eso mejorar nuestra gobernanza? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué sugieren? Gracias. ¿Juntamos preguntas? Estoy haciendo mis patos, Gaby, ya. Yo. Bueno, muchas gracias. Yo quiero preguntar 2 cosas. El tema de los mapas, ¿no? A ver, yo creo que los mapas tienen diferentes objetivos. Tenemos los mapas de síntesis, eso es una categoría de mapas. También tenemos cartografía de análisis, ¿no? O sea, en el proceso de ir incorporando variables, vamos haciendo pruebas, ¿no? Con los GIS. Entonces, yo creo que a veces menospreciamos el papel de la cartografía como un método de análisis. O sea, para mí la cartografía no es solo un elemento de representación, es un método de análisis. Y como geógrafos, como arquitectos y como urbanistas, me parece que es nuestro instrumento más importante. O sea, desde nuestras disciplinas. Y ahí va la otra pregunta. ¿Por qué cuando nos han hablado de los métodos, ¿no? Giovanni nos dijo, bueno, utilicé un método cuantitativo, un método de, ¿cómo se llama?, sombreo, y luego el otro método de recorrido comentado, ¿sale? 3 métodos. En ningún momento nos dijiste análisis cartográfico, y fue lo primero que nos mostraste, ¿no? Lo mismo, no nos dijeron análisis cartográfico, sin embargo, el análisis cartográfico nos da puntos de seguridad e inseguridad y cruzándolo con aspectos cualitativos nos da una información valiosa. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Por qué el tema cartográfico se convierte en una cosa que al final no lo consideramos dentro de nuestras metodologías, cuando hablamos de nuestras metodologías de análisis? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, el tema de los temas éticos sobre la información que recabamos de sujetos. Los sujetos tienen unos derechos y nosotros tenemos unas obligaciones éticas. Entonces, ¿cuál es su experiencia al respecto, ¿no? A mí me ha tocado trabajar con niños, por ejemplo, haciendo mapas mentales de sus barrios y de sus recorridos.
Y es muy interesante ver cómo ellos conocen cada detalle, la calle por la que caminan todos los días al colegio y donde perciben los elementos de inseguridad, ¿no? Entonces, esos mapas, esos elementos, ¿no? Esas cosas que nos dicen los niños, que a nivel de seguridad pueden incluso ser complicados, ¿no? Entonces, esa es la otra pregunta. La tercera pregunta, en términos de metodológicos, ¿no? Cuando hablamos de desplazamientos. A veces cuando hablamos de desplazamientos nos enfocamos en el tema de los recorridos y a veces hay elementos como, bien decía Carmen, los momentos del día, las personas con las que vamos, la compañía que tenemos, o sea, otras cosas que me parece que complejizan mucho más el tema de la movilidad y sobre todo de la caminata, porque la caminata, bueno, un adulto mayor normalmente no va solo, va con alguien más o lleva un perro, o sea, hay otros elementos que complejizan estos y también obviamente las metodologías son también más difíciles de elegir para poder analizar estos fenómenos que son complejos por sí mismos. Entonces, nada más, ¿cuál es su percepción sobre las nuevas herramientas? Por ejemplo, la inteligencia artificial para el tema del manejo de estos asuntos. Y es todo. Muy bien. Uno más antes de eso. Bueno, primero que nada, muchas gracias por sus presentaciones, muy interesantes y muy distintas las tres, pero creo que eso hizo la discusión como bastante rica, ¿no? Sí, yo me quedé pensando mucho sobre todo con el primer caso, porque se habla de una ciudad, la percepción de inseguridad desde la ciudad consolidada, ¿no? Y cómo los diferentes espacios intraurbanos van generando como distintos escenarios y distintas experiencias en cuestión de inseguridad. Y me recordó mucho a la investigación de doctorado que hizo una amiga mía hace varios años en UCL, donde ella es de Costa Rica y ella hizo una investigación en torno a los fraccionamientos cerrados y a la percepción de inseguridad en torno a estos fraccionamientos. Y ahí hizo ella una selección de distintos tipos de fraccionamientos en torno a estratos económicos de tanto los fraccionamientos como los barrios aledaños para mapear. Ella hizo un trabajo de caminatas georreferenciadas donde aparte hacían un mapeo mental los participantes y iban marcando los puntos donde ellos normalmente experimentaban ciertas emociones y aparte en la grabación de esa caminata ella podía ubicar en la georreferenciación donde salían ciertos comentarios, ¿no? Entonces, también va un poco enfocada a la tercera participación en el sentido de esta parte metodológica, cómo de repente sí se pueden combinar la cualitativa y la cuantitativa en un mismo ejercicio, por decir, para entender como los fenómenos que están sucediendo. Y bueno, se los quería compartir porque a mí me parece, bueno, yo soy súper fan del trabajo de esta chica. Creo que la verdad hizo algo fabuloso y yo quisiera gritarlo a los 5 vientos y qué padre que ustedes tengan temas similares donde se puedan expander pues estos conocimientos, ¿no? O sea, yo al final creo que la inseguridad de las ciudades es súper crítica. Aquí en Guadalajara pues o en Sinaloa, por ejemplo, ahorita se están dando cosas bastante graves y necesitamos más cuerpo de trabajo de este tipo, ¿no? Gracias. Buenas tardes.
Bueno, mi pregunta no es en concreto de uno de esos temas, es un poco más general, pero también a base de muchas teorías, entonces, qué mejor que preguntar en esta plática, ¿no? Hace unas semanas estuve en una visita en un parque del oriente de la ciudad para hacer un análisis ambiental. Estuvimos investigando también sobre la percepción de inseguridad. Y sí, está muy solo y todo, pero el caso es que hay mucha gente que lo atraviesa y eso le da como un poco de vida. Entonces, uno de mis compañeros estaba sugiriendo, no, pues mejor hay que bloquear una de las entradas para que no estén pasando. Y yo, no, pero pues es que yo me siento más seguro con más gente, a que esté todo solo. Y les preguntamos a los vecinos y sí, todos como coincidían conmigo en que pues hay una menor percepción de inseguridad en cuanto hay más gente, ¿no? Pero hace poco también vi una noticia que decía que un punto muy peligroso en Ciudad de México es coincidentemente en uno de los cruceros peatonales más aglomerados de la ciudad, que es frente al Bellas Artes. Ahí hay muchos como crímenes, muchos robos. Entonces se me hace muy curioso cómo al haber poca gente en un espacio público hay mucha percepción de inseguridad. Y cuando hay mucha gente, principalmente como en estos como lugares céntricos de las ciudades, lugares donde están como estos barrios de 15 minutos, hay más gente, pero hay más inseguridad real, inseguridad vivida. Yo digo, he hecho como mis teorías ahí en la cabeza de que no, pues tal vez un punto medio o no sé, pero quisiera que ustedes como que me iluminaran para como determinar como qué requisitos son necesarios implementar en un espacio público para evitar como estos contrastes. No sé si sea un punto medio debido a la cantidad de gente o a qué se deba. Muy bien. Pues se lo dejamos abierta. Quien quiere responder a las preguntas que quieren responder. Adelante, Carmen. Yo responderé las que pueda responder porque algunas no tengo respuesta. Pero estaba pensando, a través de sus intervenciones, que todas han sido muy interesantes, que yo creo que nos hemos dejado una dimensión, que es la dimensión política de la inseguridad. ¿Sí? La inseguridad es un fenómeno que moldea nuestras ciudades y nuestras vidas cotidianas. Y tenemos que estar muy alerta, ¿sí?, de que no sea, ¿no?, esa percepción de miedo no tenga una dimensión política que quiera moldear nuestras vidas cotidianas y nuestras ciudades. Y nosotros como académicos, investigadores, tenemos que estar muy alerta porque podemos muchas veces ser los voceros, ¿sí?, de unas estrategias que no son las nuestras. No sé si logré explicarme con eso. Porque estaba pensando en tu intervención, ¿no?, cómo la inseguridad como un instrumento para bajar o subir precios inmobiliarios. Y aquí hay una dimensión política que no tiene nada que ver con con la inseguridad real, ¿sí? Y por tanto, eso también tenemos que introducirlo cuando hablemos de inseguridad. ¿Cuánta inseguridad real existe y cuánta inseguridad construida para otros fines existe? ¿Realmente es tan inseguro? ¿Qué significa inseguridad? ¿Para quién? Y a nivel de barrio, ¿no?, y a nivel de vecinos, creo que esa también se tiene que introducir, ¿sí? Porque si no, ese suflé puede ser tan alto que nos impida salir de casa, aislarnos, ¿no? Y hay estrategias políticas que quieren precisamente eso, que nos aislemos y que no salgamos de casa. Y que además percibamos a los otros como los enemigos, ¿sí? Por tanto, alerta ahí, porque si no vamos en sentido contrario de lo que tendríamos que ir.
yo estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? Que la cartografía, tenemos que reivindicar el análisis cartográfico como un análisis. Por supuesto que sí. Y en lo ético, tenemos un código ético cuando hacemos todo eso porque rastreamos a las personas. Entonces, ellos tienen la obligación de devolvernos el GPS que les dejamos y nosotros la obligación de esa palabra es muy difícil, anonimizar todo lo que tengamos sobre personas concretas. Y eso lo firmamos, es un contrato entre el investigador y la persona que nos ayuda en esa investigación. Bueno, nosotros en mi universidad esto no nos lo dejarían hacer si no pasamos un comité de evaluación ética y no sé qué, porque si no nos podrían denunciar, por supuesto que sí. No sé qué más, pero ahora ya está. No sé. Bueno, yo respecto muchas gracias por todas las intervenciones. Igual contesto lo que pueda. En Granada, la policía, le pedimos los datos a la policía y al portal de transparencia para tener datos de los índices de criminalidad por barrios. Y no nos los suministraron por la razón que usted acaba de decir, porque podría provocar estigmatización. Sin embargo, esa estigmatización ya existe en Granada. Es decir, se sabe, hay un barrio que es la zona norte que está estigmatizado porque hay cultivo de marihuana en una parte, hay plantaciones y probablemente ahí no tengamos los mayores índices de criminalidad, probablemente estén en el centro porque es donde más gente hay, ¿no? Donde hay más densidad de gente moviéndose y probablemente sean ahí. Pues eso no lo conseguimos, nosotros no lo conseguimos. Sí que lo que yo he percibido es que no se trabaja, cuando se trabaja en percepción de la inseguridad, y quiero insistir mucho en esto, en lo micro, ni en determinados tramos horarios. Es decir, pues ponen flores en el centro, pero las calles aledañas del centro se ignoran, o aquel callejón que no tiene luz, o aquel paso subterráneo que queda oscuro por la noche en el que se ignora también. Eso es algo que aflora, por lo menos en mi ciudad, y que está ahí. Y luego, respecto a la sociedad civil organizada, pues aquí hay, le puedo decir, una sociedad civil organizada ya en Guadalajara, que tenemos aquí a Daniela y a Carmen del colectivo Caminatorio, que están haciendo trabajo con adultos mayores, hacen trabajo también con población adolescente, que tenemos a Triana Cepeda de Transeúntas, que tenemos a Yeriel, que no me olvido de él, seguramente, no sé si hay más gente, yo he conocido a esta, a Samuel también, que es decir, hay una sociedad civil organizada. Por poquitos días que llevo aquí y yo he conocido ya unos cuantos colectivos. Es decir, le puedo decir que aquí hay una sociedad civil organizada viva y que habría que preguntarle a esa sociedad civil que ya está organizada y que ya está trabajando y fortalecer esos espacios donde ya existe ese trabajo y darles legitimidad. Después, estoy de acuerdo totalmente, y más viniendo de economía, e intentando trabajar en los márgenes siempre, ¿no? Porque la economía ignora el territorio y la receta, y se lleva como recetas, la economía neoclásica se puede llevar como recetas de desarrollo, y lo digo muy entre comillas, ¿no? Que de un lugar, como hacía el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, y poner la misma receta que ha hecho en un sitio, una receta neoliberal, pues llevársela de un país, llevarla a otro país y causar una ruina por la que nadie paga. Con lo cual, desde luego que los contextos, la cartografía y tener conciencia de que nosotros hacemos el territorio, pero que el territorio también nos hace a nosotras, pues es algo que debería desde luego, en todos los trabajos y bueno, y en los trabajos de economía. Yo tenía una amiga antropóloga que decía, yo me mareo cuando los economistas habláis a nivel de país entero, ¿no? El crecimiento de yo no sé dónde, dice, yo estoy con un grupito pequeño trabajando y ahí se habla a nivel de país, ¿no? Completo. Y la ética, igual que lo mismo que ha comentado Carmen Miralles, nosotros tenemos unos criterios éticos que seguimos, que son responden al protocolo de la Universidad de Granada, se pidió consentimiento informado a los participantes y también se anonimizó la información. Y bueno, y yo dejo... Sí, bueno,
tratando de no hablar otros 20 minutos, pero no, son muy interesantes todos los temas que surgen, y efectivamente con lo que se comentaba de los grupos WhatsApp, como movilización ciudadana y lo que comentaba Karma, pienso quizás como en el lado B, digamos, un poco de esto, viendo lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la ciudad de Santiago, donde abundan las plataformas oficiales también, una que se llama SoSafe, donde todos reportan cualquier cosa le parezca sospechosa. Una persona va con un gorro en la calle, no sé, tiene una tez más oscura, que hace peligroso, y alguien responde: vecino, soy yo que vivo acá al lado, como no está pasando nada. Y en muchos casos esto está llevando también a organizarse, por ejemplo, en calles más pequeñas, más locales, pasajes, a que los vecinos se organizan y pueden ahora por ley cerrar estos pasajes. Ya era posible antes, ahora lo pueden hacer más fácilmente. Claro, como eso nace finalmente de esa posibilidad de organización, pero termina teniendo muchos efectos negativos, tanto subjetivos como objetivos en términos de seguridad, porque por un lado se crea nosotros, los demás, ellos, todo lo que está afuera, como más allá de esta barrera. Eso aumenta también la percepción de inseguridad. Trabajando, por ejemplo, con niños en algunos barrios de Santiago, decían: bueno, hay rejas acá, hay cámaras, debe ser un lugar malo, debe pasar, debe haber mucha criminalidad porque están todos estos elementos, entonces debe estar pasando algo. Y también objetivamente, al cerrar calles, esa calle locales una tras la otra, probablemente en el caso de personas que tengan que escapar de algo, de alguien, o pedir ayuda, tienen menos posibilidad porque se reduce la permeabilidad finalmente de los sectores. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado. Es cierto también todo, digamos, el tema del uso negativo de parte de las instituciones, pero creo que esa potencialidad muy grande que está en esos canales de comunicación trae también consigo cierto riesgo, con lo que hay que tener como cierto cuidado. Sobre el tema del análisis cartográfico espacial, no, totalmente de acuerdo y consciente. Yo traté de llegar lo antes posible a la parte de inseguridad, pero sin análisis espacial no estaría eso, absolutamente. De hecho, agradezco el día que encontré colegas que eran muy buenos, tenían mucha facilidad para eso, pero no sabían bien para qué preguntas de investigación ocupar esa herramienta, porque efectivamente como pudimos generar con mucho trabajo interesante, efectivamente tiene un potencial enorme de producción de conocimiento y, de nuevo, también para comunicarlo, también a audiencias inesperadas, como de la opinión pública, que al tener algunos datos claros se da cuenta de que existen problemas a veces que quizá antes como se intuían, pero ahí tienen, digamos, un número, tienen evidencia y pueden generar efectivamente con más debate, a veces también decisiones. Y también creo que el tema ético es algo esencial. También tenemos esa obligación a pasar por evaluación ética muy estrictas, y diría como que tomando en cuenta como dos dimensiones importantes. La primera, que tiene que ver con el uso de los datos que se generan, pero también a qué estamos exponiendo las personas, como generando, levantando los datos que necesitamos. A veces la preocupación es demasiada, porque de nuevo me ha tocado trabajar con niños en barrios donde todos los días ven tráfico de droga, ven situaciones de inseguridad. No soy yo que al pedirle que lo comenten o que comenten lo que vean, lo estoy exponiendo. Simplemente están expuestos a algo, como no hay, digamos, que una dimensión ética, digamos, de mi parte. Claramente no voy a tratar de que comenten algo que los victimice, que haya generado trauma y lo traigan de nuevo, digamos, solo para tener yo, digamos, más datos, pero eso, digamos, va con la experiencia que estamos analizando. Un tema que pero quizá podría ser parte, no que se vuelva obligación, pero que de obligación que algún comité evalúa, sino que sea así una preocupación de todo, el tema de la devolución. ¿Cómo hacemos que no seamos extractivistas académicos, que no saquemos datos, sino que invirtamos tiempo y esfuerzo como a pensar no solo en hacer algo para devolver, sino qué tipo de devolución realmente es significativa? ¿Qué es lo que sirve al público de personas mayores? ¿Qué es lo que sirve al público de niños? ¿Qué es lo que sirve quizá a la escuela que me permite llegar a ellos, o a la municipalidad que puede quizá tomar algunas decisiones? Entonces creo que esa dimensión debería ser cada vez más parte como de un trabajo realmente ético, sin necesariamente ser algo para lo que firmemos a la hora de hacer evaluar nuestros trabajos bajo ciertos protocolos. Súper, muchas gracias. Mira qué puntuales esos no mexicanos acá en el escenario, ¿verdad? 6:57. A ver, tiempo para una pregunta más, ¿eh? Eso, Alejandro, cierre con broche de oro.
Bueno, gracias. Una última pregunta y a propósito del tema, la metodología y bueno, una buena idea creo que podría ser, bueno, les cuento lo que el próximo año estamos escribiendo un artículo, un proyecto y hemos, no sé si recordarás, Carmen, hace 1 año y medio, 2 años, tomamos un café aquí y nos dijiste de la metodología del tracker, la hemos experimentado, hemos avanzado, nos ha costado muchísimo y exactamente hemos pasado por todo lo que acabas de mencionar y tenemos así como flameante ahí una interpretación gráfica que también nos ha costado mucho trabajo, pero la queremos someter así a una prueba mayor, con una muestra mayor, ¿no? Entonces me ocurre una buena idea meter a ustedes 4 y incluir a Gaby en una licuadora y a ver qué sale de metodología para el tema de la inseguridad, que como saben aquí está tremendamente fuerte, lo vemos que él nos da datos muy duros el tracker, pero evidentemente hay que combinarla con alguna otra, pero nuestra ambición es pues tener tampoco me gusta la palabra muestra, pero como una aplicación amplia, no sé si pudiera 50, una cosa así, personas durante 7 días, que sería una cantidad muy bestia, ¿no?, de información, pero cruzarla con alguna otra de percepción de inseguridad, alguna otra metodología, cuestionario, no sé, ¿qué se les ocurre? Incluyo a Danieli porque yo sé que es más cualitativa que yo creo que, y ahora te conozco, te he leído el libro que me regalaste, que lo he visto con mucho, no sé, muy revelado muchas cosas, pero ¿qué se les ocurre? ¿Qué nos recomendarían algo así concreto? Ya sé que todo tiene ventajas, desventajas, pero hay que tomar decisiones y ¿qué sugerirían? Cierro micrófono. Gracias. Yo creo que nos tendríamos que emplazar a otra sesión. Sí está prendido, ¿no? Sí. Que nos contaran en detalle qué es lo que han hecho, qué es lo que querían investigar y dónde han surgido las dificultades, y a partir de ahí podríamos pensar en otro nivel, ¿no?, o en otra complementariedad de todo eso, pero sin saber exactamente, ¿no?, qué es lo que han hecho, para qué lo han hecho, dónde lo han hecho. A mí personalmente me es difícil responder a esa pregunta, pero repito, si nos emplazamos a otra jornada, otro momento, estoy dispuesta a colaborar con lo que nos pidas. Igual, puestos ya. A ver, tenemos 10 días antes de vacaciones, ¿verdad? Así que ya, pónganos a trabajar. No, pues ya nos manda con tarea. Lo que queríamos era una invitación a posadas y ya nos anda mandando con ideas para ir pensando en las vacaciones, ¿no? No, pues muchas gracias a todos y todas. Gaby, te paso el micrófono para el cierre. Pues muchas gracias. Antes de entregar los agradecimientos a quienes amablemente comparten sus experiencias, les pedimos a ustedes que evalúen esta sesión. Para nosotros es muy importante porque pues, son mensuales y siempre estamos como atentos a los temas que propongan, además de que por ahí hay unas preguntillas de en qué modo de transporte vinieron y más o menos qué distancia recorrieron. Estamos haciendo un proyecto piloto sobre el impacto de las sesiones abiertas del seminario. Van a tardar 10 segundos, si es que ya lo abrieron. Entonces, bueno, primero que nada eso, les agradeceremos que lo respondan, por favor. Por supuesto que los esperamos en enero del año que entra para la siguiente sesión. Bueno, leo la constancia que será la misma para todos ustedes. El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores, permítanme, perdón, tengo muchas cosas. ¿Quieres leerlo tú? Gracias. Bueno, yo nada más también antes de dar las constancias, quiero decir que esta es la primera actividad oficial que tenemos con entre el seminario de movilidad urbana sostenible del ITESO y
el Instituto de Investigación y Estudio de las Ciudades. Por lo tanto, pues yo espero que sea el inicio de una colaboración muy larga, ¿no? Sí. Que además Gaby y yo pues hemos hecho muy buena mancuerna y espero que esto sea todavía más fructífero, ¿no? Entonces, bueno, ¿tú lo lees, Gaby? O? Yo lo leo. Ándale, Qué bueno que sí, dijiste ándale. que ya hace rato que tenía que haber dicho esto. Sí. Muchas gracias también, Adriana, por tu colaboración, y seguro que sí, porque estamos en una ciudad a la que queremos y a la que en conjunto esperamos irle aportando, ¿no? Entonces, bueno, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, por medio de la coordinación del Seminario Permanente de Estudios de Movilidad Urbana Sustentable, otorga la presente constancia al doctor Giovanni Vecchio por su participación en el panel Percepción de la inseguridad por miedo al crimen en espacios públicos, teoría y metodologías de análisis en España, México y Chile, celebrado en el marco de las sesiones abiertas del mismo seminario en Tlaquepaque, Jalisco, el 3 de diciembre de 2024, y firma su servidora. Gracias, Giovanni. Agradecemos mucho su asistencia. Les esperamos el tercer miércoles de enero en Casa ITESO Clavijero a nuestra primera sesión abierta del Seminario Permanente de Estudios de Movilidad Urbana Sustentable del ITESO. Gracias. Buenas noches.